Hola con todos, en este video vamos a determinar el número de curva de una cuenca. Para ello utilizaremos un programa en GIS, en este caso utilizaremos el ArcMap o también se podría utilizar el QGIS, el GVGIS, que son softwares libres que se puede descargar. Entonces nosotros con estas herramientas actuales podemos ya hacer mejoras en todos los modelos a nivel de ingeniería, las cuales trabajan con modelos de elevación digital. Para ello vamos a ver qué es el método de número de curva. El método de número de curva fue desarrollado por la SCS, el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos. ¿Y por qué lo llamaron número de curva? El nombre deriva de una serie de curvas, las cuales cada curva tiene un valor, las cuales van en un intervalo de 1 a 100. Para ver esto más detalle, nos referenciamos en la bibliografía de Bendeshov, donde podemos encontrar teoría sobre el método del número de curva. Vamos a ver, en este caso, como les decía, este es el método de número de curva. Son curvas las cuales cada curva tiene un valor de 1 a 100. ¿Y qué representan? Representan valores que nos ayudan a estimar cuánto, cuánto se infiltra o cuánta agua circula por la superficie. En este caso, nosotros si decimos que 100, un número de curva 100, decimos que toda el agua de lluvia escurre por encima de la superficie. Si elegimos un número de curva 1, decimos que todo el agua se infiltra y se queda en la cuenca. Muy bien. Ya sabiendo eso, nosotros vamos a ver las fórmulas, unas pequeñas fórmulas, las cuales nos van a ayudar a generar el caudal de escorrentía. Para ello vamos a empezar viendo las abstracciones en el libro de Bendeshov. A ver, en este libro vamos a ver qué son las abstracciones y qué fórmulas. Hay unas fórmulas pequeñas que nos están dando para nosotros poder calcular la cantidad de agua que se infiltra, la cantidad de agua que pasa al interior del suelo. En este caso nos van una abstracción que es 20% de S. Pero ¿de dónde consiguieron esto? Hicieron varios, como te dice, al estudiar los resultados obtenidos para muchas cuencas experimentales pequeñas, se desarrolló una relación empírica de 0.2 de S. Pero S, ¿qué representa? En este caso, S representa la retención potencial máxima de una cuenca. ¿Cómo calculamos S? También nos vamos a ver otra fórmula de S. S se calcula 1000 entre el número de curva menos 10. 1000 entre el número de curva menos 1000. Pero en este caso S está en pulgadas. Como sabemos, esto está en el sistema internacional. Ellos están trabajando en pulgadas. Las lluvias lo están midiendo en pulgadas. Lo normal que nosotros vemos lo trabajamos en milímetros. Para ello tendríamos que convertir esto a milímetros, y para convertir a milímetros tendríamos que convertir de pulgadas a milímetros. Ya esa conversión ya conocemos, y con eso podríamos calcular el valor de S. En este caso nos quedaría 25.400. Podemos decir que nos quede 25.400 entre Cn menos 254, me parece. A ver si ustedes corroboran, esto va a ser la conversión a milímetros y vamos a obtener S en milímetros. Una vez teniendo esto, nosotros vamos a tener la abstracción inicial. También podemos ver acá la precipitación efectiva. Podemos ver la precipitación efectiva, que es el agua que escurre por encima de la superficie y lo que se infiltra. Entonces, nosotros vemos también que a partir de esta pequeña fórmula empírica generaron unos cuadros que se utilizan mayormente para la estimación del número de curva y también para luego estimar el caudal de diseño. ¿Ve?
¿Qué nos dice acá? El número de curva de escorrentía para usos selectos de tierra agrícola, suburbana, urbana, condiciones, antecedentes de humedad, y utilizamos la abstracción 20% de S para pastizales, bosques, áreas abiertas, asignándoles un grupo hidrológico. Entonces, todo este desarrollo está en condiciones normales, todo esto se generó en condiciones normales. A partir de esto, ellos generaron, a partir de todo esto, se generó otras fórmulas para calcular el número de curva en condiciones secas. Esto es para condiciones secas, y esto es para condiciones húmedas, a partir de la curva número en condiciones normales, a partir del número de curva en condiciones normales. Ahora nosotros, para poder trabajar en GIS, necesitamos descargar los archivos mapas de número de curva, las cuales ya han sido desarrolladas, las cuales lo podemos descargar de la siguiente página, del GPS Perú, o también del ANA, donde nos da descargar mapas en archivo shape en condiciones húmedas, en condiciones secas y condiciones normales. Como les decía, a partir de estas condiciones normales fueron que derivaron las condiciones secas y las condiciones húmedas. A partir de estas fórmulas que están acá, con estas fórmulas llegaron a trabajar y generaron todos estos valores. Entonces, una vez descargada, ya lo descargamos en un archivo y ya lo tengo descargado. Los tres archivos, y tengo en condiciones húmedas, condiciones normales, condiciones secas. Este trabajo lo voy a hacer con condiciones normales, lo cual sería lo recomendable, trabajar con condiciones normales. En la carpeta obtenemos todos los archivos en formato shape, como les decía, y con esto procedemos a calcular en el GIS. Empezamos. Para ello, primero tendríamos que delimitar toda nuestra cuenca, toda una cuenca, y si es posible, dividirlo en subcuencas, que eso sería lo recomendable si es una cuenca grande. Para este trabajo se subdividió en subcuencas, en 13 subcuencas pequeñas, me parece, 13 subcuencas pequeñas, para poder estimar el número de curva de toda esta cuenca. Ya, para ello empezamos. Cargamos la carpeta al GIS, entonces aparecerá nuestra carpeta de curva número, en donde nos procedemos a cargar todo el archivo. Como vemos, acá aparece todo el archivo, todo este archivo de curva número, un mapa de número de curva, las cuales están basadas en el uso de suelo y el tipo de cobertura de suelo, combinados de eso más un modelo de elevación digital, y todo generaron un mapa de número de curva. Ya con este archivo ya cargado al GIS, procedemos a buscar, a encontrar, a trabajar acá. Vamos a trabajar, a ver cómo trabajamos. Hacemos un clic y vamos a las propiedades para distinguirlo por colores, ya que todo el mapa está con un solo color. Vamos y cargamos, podemos ver las etiquetas, o vamos a display nosotros, display, símbolos, en simbologías. Nos vamos a categoría, tenemos que categorizar todo el número de curva. ¿Por cuál? Por rango. Vamos a ver qué nos sale por rango y elegimos el tipo de color que nosotros de nuestra preferencia. Adicionamos valores, y como vemos encontramos los rangos de los números de curva, de 25 a 39, de 39 a 55. Como se ve, depende de cada color, todos los rangos, ¿ve? Lo único que hacemos es aplicar y aceptar. Aplicamos y aceptamos, y como vemos, acá encontramos un rango de número de curvas.
Depende, como vemos, depende del color que nosotros vamos a ver. Una vez que nosotros tengamos ya este trabajo, ya podemos diferenciar los valores del número de curva. Por ejemplo, si echamos un vistazo en la zona, a ver, por esta zona, digamos, Ica, me parece que Ica está por esta parte. Ica o Huancavelica. A ver, Ica, Huancavelica. Huancavelica se encuentra, Huancavelica se encuentra, eh, Ica se encuentra por esta parte, me parece, Huancavelica por esta parte. En Huancavelica nosotros podemos ver, encontrar el número de curva, un número de curva entre 74, 81, o también podemos ver que está en esta parte, en esta otra color medio azul, 55 y 66 por esta parte. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el uso o los tipos de suelo, los mapas que se han generado, podemos encontrar, estimar ese número de curva en este punto. Pues nosotros podemos decir que el número de curva en Huancavelica está entre 74 y 81, podemos agarrar 74, 75, 76, pero también, si se dan cuenta, está entre 55 y 66. Entonces nosotros podemos ver los promedios, depende del área de influencia de nuestra cuenca, poder trabajar eso. Entonces, para este caso, nosotros ya tenemos una subcuenca ya hecha, una cuenca hecha, la cual lo vamos a hacer ver. Hacemos ver el número cuenca. A ver, para que aparezca en qué parte está esa nuestra cuenca, lo podemos llevar para arriba. A ver, lo llevamos para arriba. A ver acá. Ahí, ya está. ¿Ve? Apareció en este punto. Apareció en este punto nuestra cuenca delimitada. Entonces, para esta cuenca, nosotros podemos cambiar el color, un color transparente para poder visualizar qué colores entran y el grosor de la línea de la cuenca. Podemos escoger un color negro, aumentar el grosor a 1, puede ser, o 1.5 podría ser, y ponemos OK. ¿Ve? Con esto nosotros encontramos para esta subcuenca los valores de número de curva, y como les decía, es recomendable subdividir todo en subcuencas. Es recomendable subdividir en subcuencas para así nosotros poder encontrar o determinar mejor los números de curva de cada subcuenca, ¿sí? En estos casos, para determinar mejor cada subcuenca, en estos casos, todo acá. Entonces, ¿qué nos quedaría hacer? A ver, nosotros hacemos que aparezcan las etiquetas, nos vamos acá a ver a las subcuencas, podemos encontrar, a ver, en sus propiedades, nos vamos a etiquetas, que queremos que aparezca el número, el nombre de cada, el número de cada subcuenca que hemos trabajado. Hacemos un check, aplicamos, aceptamos, aplicamos y aceptamos, no nos salió porque, a ver, vamos a volver en este punto. Una vez que hayamos etiquetado cada subcuenca, en este caso tenemos la subcuenca 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, y tenemos 13 subcuencas, pero en este caso tenemos 12 subcuencas, porque una subcuenca ya se combinó a la subcuenca 5 por ser una cuenca demasiado pequeña. No es tan recomendable tener cuencas demasiadas pequeñas, tampoco no es tan recomendable hacer eso. Ya, en este caso nosotros, una vez teniendo todo este esquema, procedemos a tener solamente dentro de esta área de influencia, tener su número de curva. Procedemos a hacer un corte de todo el mapa respecto a la cuenca pequeña. Nos vamos a Geoprocessing, vamos a hacer un corte, en este caso un corte clip,
¿Cuál es el mapa total? El mapa total es CN, el número de curva, respecto, a ver, está un poco lento la laptop, respecto, ¿a quién vamos a cortar? Respecto a la subcuenca, ¿ya? Entonces nosotros lo podemos guardar con este nombre, CN clip, que está cortada la cuenca, en la carpeta de trabajo donde nosotros donde estamos trabajando. Lo copiamos, cortamos, guardamos y le ponemos OK. Esperamos que el programa procese y se genere el corte. Esperamos un poco a que haga ese corte, ya que es una extensión muy grande y para ello se necesita un buen procesador o una buena laptop. Esperamos un poco, a ver que termine de hacer, y una vez hecho esto vamos a empezar a determinar. Como vemos, ya hizo el corte. Podemos deseleccionar esto y ya tenemos el número de curva, todo el número de curva solamente para la subcuenca, para toda la cuenca y subcuenca. ¿Qué hacemos? Hacemos el mismo procedimiento, hacemos aparecer todos los rangos. Nos vamos a propiedades, en propiedades vamos a categorizar, como hicimos hace rato, categoría, podemos hacer por rango elegimos los colores que nosotros vamos de nuestra preferencia y adicionamos todos los valores. Como vemos, solamente vamos a encontrar los rangos que está reconociendo dentro de su cuenca. Vamos a encontrar números de curva de 55 y hasta 90. Entonces podemos ponerle esto, activamos, aplicamos y aceptamos y encontramos todos los valores. A ver, las subcuencas, para que se note, podemos seguir subiendo más arriba, un nivel más arriba, ya, y aquí podemos ver con mayor claridad. Por ejemplo, nosotros podemos ir para la subcuenca 13, para la subcuenca 13 tenemos un número de curva, el verde está entre 74 y 81 y un color azul que está entre 55 y 66. Entonces acá se puede estimar un valor de número de curva combinando estos valores. Pero ¿cómo sería el valor del número de curva exacto en este caso? ¿Cómo podríamos ustedes determinar? Para este caso nosotros podemos promediar el valor del número de curva mínimo con el valor del número de curva máximo, 74 y 81. A ver, podemos proceder a la calculadora. A ver, 74 más 81 y entre 2. Ay, perdón, sí, ¿no? No, 74 más 81 entre 2. 77.5. O sea, podemos decir que el promedio de ese máximo y ese mínimo nos está dando en la zona verde de 77.5. Todo el número de curva en esta área 77.5. ¿Qué pasaría si nosotros también queremos calcular de la parte celeste? 55 más 66. 55 más 66, bien, entre 2. En ese caso tenemos 60.50. 60.50. Ya, entonces nosotros podemos trabajar con la siguiente fórmula. Podemos encontrar una fórmula que diga sumatoria. Podemos hacer las sumatorias de el área de influencia por el número de curva de esa área, ¿entre quién? Entre la suma de áreas total de la cuenca, y esto nos va a generar el número de curva total. En este caso sería el área de todo, sería el área de toda esta parte verde multiplicado por su número de curva, y el área pequeñita, toda esta área azul, toda esta área
multiplicado por su número de curva, que en este caso sería 60/50, y también la otra área, en este caso esta parte, multiplicado por su número de curva correspondiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular eso? Simplemente sería cuestión de calcular áreas. Para ello, nosotros, hay que analizar en una subcuenca, en una pequeña subcuenca. Analizamos en la subcuenca 13. Analizamos en la subcuenca 13. Podemos empezar haciendo, desactivamos el número de curva y seleccionamos la subcuenca 3 y lo convertimos en un archivo shape de la siguiente manera. Seleccionamos la subcuenca 13 y lo que procedemos es convertir data, export data. Lo podemos convertir a un archivo shape en nuestra carpeta de trabajo. Lo podemos guardar como subcuenca 13, subcuenca 13 y procedemos a guardar. Guardamos, ponemos OK, sí, y como vemos ya tenemos una subcuenca 13. Ya tenemos independiente la subcuenca 13. Podemos ir trabajando todas las subcuencas. Podemos sacar otra subcuenca más. En este caso, te seleccionamos. ¿Qué te parece la subcuenca 11? Trabajamos con la subcuenca 11. O si no, podemos colocar la subcuenca 7 también. La subcuenca 7. Vamos a la subcuenca 7. Ponemos en subcuencas, export data, y generamos la subcuenca 07. Muy bien, guardamos, OK, sí, ya tenemos separada la subcuenca 13 y la subcuenca 7, como se ve. Entonces, nosotros queremos determinar solamente para esta pequeña subcuenca, solo para esta subcuenca su número de curva. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Salimos de acá, seleccionamos, salimos y trabajamos acá. Hacemos aparecer la curva número que hemos cortado para esta subcuenca. Entonces lo que tendríamos que hacer es recortar esta número de curva ya cortada respecto a esta esta subcuenca 13 pequeñita, esta subcuenca 13. ¿Cómo lo hacemos? Cortaremos el video en este punto por temas de que el archivo no se haga muy pesado y poder cargarlo fácilmente a la plataforma de YouTube. Continuaremos los trabajos de la determinación de la curva número de nuestra subcuenca en el siguiente video. Gracias.